Estamos. Buenos días, Aquí, Marcus. aquí estamos otra vez. ¿Qué tal, Jordi? ¿Todo bien? Domingo, 9:30 de la mañana, y nosotros aquí A tope, a hablando tope. sobre cripto, NFTs y todas esas cosas, ¿no? Muy bien, tío. Sí, la verdad que mejor plan que para un domingo, ¿no? Que Claro, hablar de esto. O sea, yo creo que no hay. no se Luego me de... ocurre otra no- cosa mejor que hacer que hablar ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de los NFTs, de su historia, bueno, vamos a desmentir un par de temas que existen en el mundo de los NFTs, como que CryptoPunks fue la primera colección, por ejemplo. Pero bueno, de eso ya hablaremos Sí, después. sí, sí, sí. Y bueno, vamos a tocar también el tema del arte regenerativo, que es muy interesante. Generativo, creo, ¿no? Generativo, eso, generativo, Generativo. perdonen, perdonen. Generativo y nada, eso, tío. La verdad, con muchas ganas de este podcast y seguro que vamos a comentar cosas muy interesantes. Perfecto. ¿Qué Así es el que podcast? Cuatro. 4, el número 4, sí. Cuatro, cuatro, cuatro. Joder, ¿eh? Madre mía. Pues bien, pues bien. Em, bueno, te dejo a ti Vale, comenzar. Te dejo a vale, ti tío. comenzar introduciendo un poco. Sí. Bueno, pues el mundo del NFT, para quien no lo conozca, NFT significa Non-Fungible Token. Bueno, la fama la tiene Ethereum, ¿no? Porque realmente las colecciones más exitosas se han creado y se han desarrollado en Ethereum, también con la ayuda de los smart contracts. Pero existen muchas más colecciones antes de que saliesen esas colecciones de Ethereum tan famosas como CryptoPunks, CryptoKitties, Bored Ape Yacht Club y todas esas. Mm. Y de hecho, el primer NFT o la primera imagen en una blockchain fue en la blockchain de Bitcoin y fue una imagen llamada BitLen, que era un tributo a Len Sasama, que fue un desarrollador de Bitcoin que murió en el 2011. Y, bueno, realmente esta imagen era inmutable, o sea, no se podía transferir ni vender, porque era una firma de un bloque de Bitcoin. O sea, cuando tú minteas un bloque, tú le pones una firma, ¿no? El que ha minteado ese bloque le puede dar una firma. Entonces, en este caso, el grupo que minteó o la persona que minteó este bloque bueno, diseñó una imagen en la firma de Bitlen, ¿no? De Len Sasama, y tuvo mucha polémica porque como que lo diseñaron como a Jesús, ¿sabes? Y ya se empezó a comentar de que Len Sasama formaba parte de los creadores de Bitcoin, pero bueno, nunca lo sabremos, así que bueno, eso se quedará en un mito. A lo mejor ese es Satoshi. Bueno, pues puede ser, ¿no? O sea, murió muy joven, con 31 años, y ya ves, lo diseñaban como a Jesús y ponía ahí que era nuestra inspiración. O sea que, bueno, ahí os dejamos esa duda y yo creo que nunca lo sabremos, pero bueno, ahí se queda. Joder, Em, una pena, la verdad. sí, sí, la verdad que entre los desarrolladores era muy famoso y bueno, por eso se dio ese tributo. Y bueno, después de esta imagen, que realmente no era un NFT porque no se podía Sí. ni vender, ni tradear con él, ni nada, Porque, nació la... Marcus, perdona, perdona, Mm, porque recordemos, para que la gente, los más principiantes que no lo sepan, un NFT significa Non-Fungible Token. así Es es. decir, es un token no fungible. ¿Qué quiere decir esto? Que únicamente existe un token em, y punto, ¿no? Sí, Único y que no se puede, digamos, copiar. Igual que Bitcoin en 21 millones, y si tú me pasas un Bitcoin, yo te puedo pasar otro y es, digamos, lo mismo, pues NFT es uno a uno, ¿no? así es. Cada NFT que se crea es único en la blockchain. Y también lo importante, simplemente que la gente sepa que un NFT no deja de ser un token. Mm, ¿Ok? O sea, dentro de la blockchain de Ethereum, los tokens tienen, si no me equivoco, el formato, sí, creo que se llama formato de programación ERC20,
modelo RC20, pues un token, perdón, un NFT también es simplemente un tipo de token, no es RC20. Si no me equivoco, dentro de la red de Ethereum, cuando oigáis tokens, creo que es el modelo RC721, si no me Sí. equivoco, Mm. creo que es el 721. Pues eso, simplemente esa diferencia que también es un token, un NFT es un token más, solamente que solo existe uno y punto, y uno único. Sí, ya está. Así es, así es. Bueno, pues siguiendo con la historia, después de esta imagen, em, nace el primer proyecto NFT, como se conoce hoy en día, y en este caso se trata del proyecto Bitcoin 2.x, Sí. que no son más que imágenes de monedas de Bitcoin. O sea, no eran monedas, eran imágenes del logo de Bitcoin en diferentes colores y tuvo tal repercusión que influyó a Hmm. los siguientes 5 o 4 proyectos de NFTs, que eran todo proyectos de moneda. O sea, hasta ahí se tenía una imagen de NFT como una moneda que puedes cambiar por valor, ¿no? O que puedes utilizar como cambio a otra cosa. Entonces, este fue el proyecto que inspiró a los siguientes proyectos de monedas de colores o monedas de nombres diferentes. Y después de eso nace una blockchain muy importante para la historia de los NFTs que se llama Namecoin, que ni siquiera existe, o sea, murió en 2014, nació en 2012 y murió en 2014, pero en esta blockchain se desarrollan dos proyectos súper importantes para la historia de NFTs, uno llamado Quantum y otro llamado Monograph. Quantum fue el primer proyecto de NFTs de imágenes abstractas, de arte abstracto, de diseños por artistas. Y Monograph fue muy importante porque fue la primera Hmm. plataforma donde se podía registrar Hmm. arte real en la blockchain o Hmm. también arte digital. ¿Y cómo Hostia. funcionaba Monograph? En Monograph te registrabas con tu cuenta de Twitter, ponías el link a tu PDF o a tu foto que querías registrar y te daba una clave que contenía una cartera en la blockchain de Namecoin. O sea, Digamos que era una mezcla, ¿no? Entre sí, descentralización y centralización un poco, ¿no? mm, Ahí no sé, ¿existía el tema de las wallets? ¿Conectarte directamente a wallets o aún no? no lo sé la verdad si existían. De hecho, Namecoin es una réplica de Bitcoin, o sea, Hmm. es una copia del código de Bitcoin. O sea que no Claro, sé claro, claro, para que la gente lo entienda. Realmente cualquier programador con un poco de inteligencia, mm, eh, tanto Bitcoin como Ethereum son blockchains de código abierto. ¿Qué quiere decir mm, esto? Que cualquier programador que se eduque en el sector de la blockchain puede replicar uno a uno esas blockchains. Es simplemente hacer un claro, copia y pega. Así me lo explicó el otro día un programador blockchain, que es facilísimo sí, sí, eso. sí. Claro, mm, lo difícil es después obtener toda la financiación que ha obtenido, por ejemplo, Ethereum, o establecerse en el top, pero Bitcoin ya fue la primera, entonces se queda como la primera. Por mucho que vengan Sí, otros proyectos diciendo que soy Bitcoin killer, Bitcoin es la primera mm, y las reglas están establecidas, por lo tanto va a ser difícil bueno, así es. matarla. De hecho, em, proyectos parecidos a Bitcoin a día de hoy, yo diría, por ejemplo, Litecoin, sin ir más lejos. También Sí, es una red de pagos instantáneos. O sea, la mm, diferencia entre Litecoin y Bitcoin es mínima. Quizás simplemente el número el max supply es diferente, pero sí, es diferente, en la sí. función es la misma. mm. Em, Sí, yo creo que la diferencia está en el número de desarrolladores que desarrollen en esa blockchain, porque al fin y al cabo, sin desarrolladores, esa blockchain no va a alcanzar un éxito y va a perdurar en el tiempo. O sea que es, es- sí, es como esa todo siempre. O sea, al final la clave es la confianza. La mm, confianza en la red. así Entonces, es. si Bitcoin ya se ha posicionado desde el primer día como primera blockchain, primer proyecto, es que la confianza en Bitcoin es masiva. Además, con ese max supply de 21 millones que lo hace escaso. Además, algo muy importante también, que mm, cuanta más transacciones se hagan en la red, más segura se vuelve esa red. Entonces, no es como decir, vale, copio el código,
hago lo mismo que Bitcoin. claro. Es que primero, vale, puedes hacer lo mismo, pero es que ¿quién garantiza esa seguridad, no? La seguridad la garantiza el que esa blockchain se use. Y eso no es tan fácil. Sí, 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 exactamente. Y bueno, mientras en Namecoin salían estos proyectos tan revolucionarios para los NFTs, a la vez en Bitcoin seguían saliendo proyectos, pero eran ya proyectos más enfocados al juego de cartas, o sea, a juegos como Magic, Pokémon, bueno, pues sacaban cartas, cartas que se podían tradear, que se podían incluso jugar luego en una plataforma. Aquí proyectos a destacar son Space of War o Force of Will, entre muchas otras. Y en 2016 nacía el primer proyecto en Ethereum, que no fue CryptoPunks, como muchos Ujú. dicen. De hecho, CryptoPunks no fue ni el primer proyecto en Ethereum, o sea, no fue ni el primer proyecto en la historia de los NFTs ni el primer proyecto en Ethereum. El primer proyecto de NFTs en Ethereum fue Ethereum. ¿Y qué era Ethereum? Era una especie de metaverso donde podías comprar tierras virtuales y construir sobre ellas. O sea, como sería ahora una especie de Decentraland, ¿no? Sandbox, algo así, ¿no? Una O especie de sea, eso. espérate, ojo que esto me parece una exclusiva total. O sea, Mm, eh, por favor, repítelo de manera más contundente porque esto es... Yo, por ejemplo, esto ni lo he escuchado. Y yo creo que mm. esto a la gente le interesa. O sea, el primer proyecto NFT de la historia, ¿cuál fue? Y después has dicho que tiene que ver con tema metaverso, o sea, De todo encaja. metaverso, tierras virtuales, sí, fue Ethereum. O sea, el primer proyecto NFT que usaba smart contracts en Hostia, Ethereum fue Ethereum, y que de hecho se presentó en la DevCon One, que fue la primera conferencia de developers de Ethereum y otras blockchains, que de hecho la DevCon es la conferencia más importante de desarrolladores de blockchain hoy en día, y se presentó ahí la demo, y de hecho tuvo un pic de Ethereums que se movieron dentro de ese proyecto de 16.000 Ethereum. O sea, que vale, que en ese día brutal. quizás sería poco capital, pero bueno, hoy en día hay pocas colecciones que mueven 16.000 Ethereum. O sea, Es cierto. que te puedes dar cuenta de la importancia de ese Si nos, proyecto. si nos basamos en que un Ethereum es un Ethereum, fue Sí, la sí, hostia. sí, 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 Que la gente quiera poner, no la gente, sino el mercado lo compare con el dólar es otra historia, pero en mover un número de Ethereum no es nada sí, sencillo. Si no me equivoco, para que la gente que nos oye, muchos de la comunidad de Mr. Crypto, por ejemplo, mm, la comunidad de Mr. Crypto creo que movieron 600, ¿no? sí, Ethereum fueron unos Ethereum, 600 y pico, sí, van por ahí. mm, Pues 17.000 es una locura y tienes que tener en cuenta que bueno, en el pasado, pues esos Ethereum representaban mucho. Es decir, sí, ya así comprar es. probablemente un NFT por $100, por ejemplo, Mm, ya era una barbaridad. mm, Todo es una escala. Es como la peseta, que dicen, ¿por qué la casa de mis abuelos, joder, costó, qué sé, 6.000 euros? Sí, Claro, en porque comparación, es claro. que 6.000 euros ahí o en Sí, sí. transformación a pesetas era mucho dinero. Mm. Sí, sí, o sea, de hecho fue una revolución. En la DevCon, ¿no? Se presentó la demo de este protocolo y, y bueno, que fue una revolución. Incluso antes de los CryptoPunks vienen otros proyectos como la Ethereum Name Service, ¿no? Que son estos dominios de Ethereum que los puedes sustituir por tu código de wallet, ¿no? Lo que empieza con 0x, pues puedes sustituirlo comprando en forma de un NFTs estos dominios de Ethereum. Y antes de CryptoPunks también vino un proyecto llamado, lo tengo por aquí apuntado, llamado, em, O sea, antes o ostras, tío, después ¿cómo se llama an- este? Antes de... no, no, o sea, vino INS, ¿no? Que es el proyecto este Ujú. de Ethereum, y a la vez en Bitcoin, o sea, antes de los CryptoPunks, que se habla siempre mucho de los CryptoPunks, en Bitcoin, antes de los CryptoPunks, se lanzó el proyecto de los Rare Pepes, que Hostia. son estos sapos, ¿no? Que se usan como memes, estos sapos verdes con ojos Ah, así sí, 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 gigantes. sí.
aunque Sí, son sí, muy conocidos en el mundo de las criptomonedas y se usan para bear markets, para hacer memes y tal. Pues antes de los CryptoPunks ya existían los Rare Pepes y se usaban en Bitcoin y se tradeaba con ellos y todo. Y después de todo eso, ya nació CryptoPunks, ¿no? Que sí que es verdad que fue la primera colección de 10.000 unidades, que por claro. eso destacó, porque hasta ahora eran todo pues proyectos de 100 unidades, de quizá de 500 o de Mm, una, ¿no? De una individual. Y claro, mm. CryptoPunks fue disruptiva por eso, porque sacó una colección de 10.000 unidades que la Así gente es. decía, Mm, esto es mucho, ¿no? O sea, sí. esto es demasiado, pero mira, tuvo un impacto muy bueno en la comunidad. De hecho, se han vendido CryptoPunks por 10 millones de dólares, o sea, ya te puedes imaginar De hecho, no se la pueden hoy, importancia. a día de hoy, esto es increíble, a día de hoy, Mm, los CryptoPunks no se pueden comprar a mercado. O sea, tú no puedes ir a OpenSea y comprarte un CryptoPunk. Ya funciona el mercado secundario a través de contactos. así De es, hecho, mucha sí, gente para comprar sí, sí, CryptoPunks lo hace a través de Twitter, diciendo quiero comprar un CryptoPunk y después se ponen de acuerdo por privado, por donde sea, ya por mail o por una llamada, pero parece una, ¿cómo te puedo decir? Un desafío extremo hoy en día comprar un CryptoPunk. Mm, sí, sí, o sea, de hecho tú entras en OpenSea, pones Buy Now y no hay, no porque no hay. hay ninguno en venta, o sea, Mm, puedes hacer ofertas, mm. pero de ahí nada. Así Y bueno, sí, para que quede claro. Entonces, los CryptoPunks no fueron la primera colección NFT como tal de la historia, digamos, de la así blockchain, es. pero sí que fue la primera colección, digamos, estructurada con el formato que conocemos hoy en día de Mm, esas 10.000 unidades, etc., etc., con ese marketing, ¿no? Es un poco, mm, fue, digamos, la primera colección estructurada y con éxito que salió al mercado. Digamos que las antiguas que has mencionado eran un poco más como pruebas pruebas, sí, y bueno, sí. para regalar realmente, ¿no? O sea, Mm. para... De hecho, es curioso porque después de que saliese la colección de CryptoPunks en Ethereum, em, como que dejaron de desarrollar proyectos en Bitcoin. O sea, todos los desarrolladores de NFT se pasaron a Ethereum porque vieron realmente que eso podía dar beneficio y había mucha más gente que interesada en NFTs en la blockchain de Ethereum, más desarrolladores, proyectos más profesionales. Entró Larva Labs, ¿no? Que es la empresa fundadora de CryptoPunks. O Sí, sea, se profesionalizó muchísimo el sector de los NFTs en Ethereum y por eso desde finales de 2016 mm, vivimos un monopolio hasta 2020 más o menos bueno, en la blockchain de Flow lanzaron un proyecto llamado NBA Top Shots, ¿no? Que era de la mm, NBA, que sí que tuvo bastante éxito, pero hasta 2020, desde finales de 2016 hasta 2020, el monopolio era Ethereum, ¿sabes? O sea, con proyectos como Etherrock, CryptoKitties, que es muy interesante. De hecho, tú tienes información muy valiosa sobre CryptoKitties o sobre ese arte, ¿no? Que rodea sí, 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 CryptoKitties. Y bueno, ese monopolio de Ethereum me parece muy interesante porque es cuando se profesionalizó este sector de los NFTs, sí. fue cuando entró Ethereum en juego con los smart contracts y por eso Ethereum es tan importante, aunque no fuese la primera blockchain en No, claro, es desarrollar que esto todo es NFTs. esto es una evolución increíble. O sea, cuando existía solo Bitcoin, se basaban la gente, los desarrolladores se basaban en esa blockchain. Pero es que Mm, nació Ethereum y para la gente que estaba desarrollando en Bitcoin, irse a Ethereum, que te permitía, ¿no? Crear aplicaciones descentralizadas dentro de esa blockchain, dApps, claro, claro, eso era una revolución. Entonces veían como Ethereum como algo hiperescalable. Pero sí. después con el tiempo hay más innovación y han salido otras blockchain que son aún todavía más escalables. Mm, Es verdad que Ethereum sigue siendo top, ¿no? Digamos que dominan prácticamente, yo diría el 80% más o menos del mercado de desarrollo, pero poco a poco va perdiendo esa dominancia normal porque normal. le sale esa competencia y por eso lo quieren escalar. Claro. Así es, así es. De hecho, uno de las desventajas de Ethereum claramente son los gas fees, ¿no? O sea, el precio de coste al comprar o cuando se mintea una colección que eh, suben los gas fees a niveles estratosféricos que a veces te cuesta más el gas fee que el NFT que estás minteando.
Es cierto, ahí veo esa barrera de entrada a las masas. Mm, Porque, por ejemplo, incluso cuando hay un minteo gratuito, aunque el gas fee te suponga, vamos a decir, entre la transacción $50, es poco, pero para el mercado retail, pagar, digamos, obtener un NFT gratis donde tú tienes que pagar $50, no lo hacen, mm, porque la gente eso ya lo ve como mucho, ¿no? Las masas que no tienen mucha idea. Imagínate que te dicen NFT gratis en la blockchain de Solana a $1. claro. Pues ahí la gente entra y dice, pues lo tengo gratis y ya está. Pero Mm, por eso la barrera de entrada a Ethereum, aunque sean colecciones gratuitas, te lo piensas si no tienes idea. mm. En cambio, Sí, 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 eso es así. Por eso cuando tal se cual. mejore eso, ¡buah! Será increíble. Incluso ya mismamente para un artista, sacar una colección de NFTs en Ethereum le va a salir mucho más cara por los gas fees que en Polygon o en Solana o en Oasis Network. Sí, tío, por eso a mí me hace mucha gracia. Cuando salen estas publicidades de gente que te vende cursos. No, es que si hubieras invertido en Bitcoin en 2012, ahora tendrías esto. ¿Sabías que los Bored Ape salieron a $200 a mercado? Incluso Mm, algunos se mentían gratis. ¿Sabías que regalaban CryptoPunks? Sí, sí, pero había que comprarlos en ese momento y ahí no se sabía lo que iba a pasar. mm. Eso, claro, eso se dice muy rápido, pero al final yo siempre digo que siempre hay oportunidades. En la Sí, tecnología sí, siempre hay oportunidades porque em, cuando una cosa ya es mainstream, ya se está construyendo otra que lo va a ser. Entonces, sí, en vez de intentar ahí meterte en el FOMO, joder, investiga lo que nadie está ahora investigando. Un ejemplo, todo el mundo está ahora con el tema de Bored Ape, CryptoPunks y bueno, todas las colecciones top o incluso está con, qué sé yo, comprando Ethereum, Bitcoin, que está muy bien. mm, Pero, joder, ves más allá, ¿qué está triunfando? O sea, los NFTs, Bored Ape, lo que está detrás de Bored Ape está triunfando. Joder, investiga un poco sobre las tierras, ¿no? claro. En subnichos, sobre las tierras de metaverso de Bored Ape, es un ejemplo. Que también son mainstream, pero no tanto. Entonces, no sé, es Mm. un poco eso. Hay que Sí, fijarse donde nadie mm, se y está que, ahora enfocando. y que no te pueda el FOMO porque hay mucho tiempo todavía para formarse. O sea, OpenSea se creó en 2020. O sea, hablamos de que el mercado más grande de NFTs, ¿no? que tenemos hoy en día, OpenSea salió a mercado a 2000, en 2020. O sea, eh, que es como si hablamos que Binance, ¿no? salió en 2017. Pues mira, han pasado ya 5 años y ahora Binance ¿no? Como que se ha puesto por delante incluso de Coinbase ya, pero, pero que el mercado de los NFTs nos van a dar unas oportunidades. O sea, los CryptoPunks son del 2017, Bored Ape Yacht Club del 2021. O sea, de verdad, hay que formarse, investigar en Twitter, investigar empresas ya consolidadas que saquen proyectos importantes, porque ahí es donde siempre hay riesgo, pero es donde menos riesgo vas a tener para invertir en una colección de NFT, porque son empresas consolidadas con usuarios que ya han comprado sus colecciones anteriores, como Bored Ape Yacht Club. Sí, de hecho, para terminar ese tema de la paciencia, em, os quiero dar un consejo cuando os venga el FOMO, sobre todo a la hora de comprar Bitcoin y Ethereum, ¿no? Que son las top dos, ¿no? Em, por ejemplo, ahora, Ethereum en 1500 aproximadamente, y a lo mejor alguien estaba esperando a que bajase 500 para comprarlo, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Y ahora subió a 1500 y parte del mercado está, joder, a lo mejor ahora ya se va to the moon. Mm, Si te entra ese FOMO y de verdad te gusta Ethereum, coge, por ejemplo, es un ejemplo, $100, invierte en Ethereum y se te quita a lo mejor esa ansiedad, no le metas todo tu capital, pero métele un poquito. Si tú confías en Ethereum y está a un precio justo como ahora, métele $100. Y después, si sube, es la hostia, te alegras. Y si baja,
sigues haciendo buena media a tu precio inicial de compra. Así Ya es. está, es una manera a veces de, porque yo sé que psicológicamente a veces esperas a que llegue a un punto, joder, de repente sube, hace lo contrario, no te estreses, tranquilo. Si te gusta el proyecto, cómpralo igualmente, no pasa nada. Aunque haya pegado el subidón, tú compras un poquito y después que tampoco, tú nunca sabes lo que va a pasar. Entonces, es un poco a veces, ahora estoy más tranquilo, pero antes sí que hacía esta técnica, ¿no? Cuando me estresaba un poco, digo, joder, si me gusta, para quitarme esa, pues bueno, venga, le meto algo es simbólico, ¿no? Mm, Para seguir con mis compras y no pensar que me he perdido nada. O sea, cuando te puede un poco el fondo, mejor hacer eso que yo qué sé, que frustrarte. así es, sí, sí. Sí, Eh, incluso creo que cualquier persona que ha entrado al mundo de las criptomonedas hace poco tiempo, seguramente ha sufrido ese FOMO o también no sé, esa tristeza o esa impotencia, ansiedad de que el precio bajase, ¿no? Cuando ha entrado hace poco. Pero bueno, si confías en un proyecto, realmente da igual al precio que esté, porque a largo plazo es cuando se crea la riqueza. Entonces, a corto plazo, ni siquiera tienes que estar pendiente de eso. Pues sí, tío. Nada, hemos hablado un poco de los insiders del mundo NFT, cómo empezó todo de todo esto realmente del arte digital. Y hay digamos, una palabra o un tipo de arte que engloba todo esto y que probablemente hizo que todo esto sea posible y trajo esta innovación. Y todo esto viene un poco del tema del arte generativo. Mm, O sea, al fin y al cabo, ¿qué es el arte generativo? Una de las preguntas que se hacen los artistas clásicos, bueno, que no pican código ni nada, que simplemente lo hacen con un pincel y mano, digamos, mm, se preguntan, joder, ¿por qué mi cuadro, que lo pinto yo, ¿no? No sé, en mi sí, casa, ¿por qué alguien me lo convierte en formato digital? No digo como un NFT, pero en general como un formato digital, también puede ser un NFT, y se vende por 1000 veces más, ¿no? Es mm, como ese contraste de ambos mundos y la pregunta es sencilla. Si, si tú digitalizas algo, es mucho más escalable claro. porque llega a más personas, sí o sí, Mm, gracias a la web 2.0, ni siquiera estoy hablando de la web 3.0. Entonces, eso es uno de los motivos, ¿no? Y por eso hay no esa pelea, pero sí pero es como todo, cuando llega innovación, lo clásico queda un poquito obsoleto y la gente un poco más que se quieren quedar en ese mundo obsoleto dice, no, es que lo otro es una estafa, que ahí te venden dinero. No, es simplemente un arte que encaja mejor con nuevas generaciones y es muchísimo más escalable porque llega más gente. mm, Punto. Entonces, todo esto del arte generativo, donde también incluye los NFTs, es básicamente porque mucha gente también se piensa, que eso es lo que a mí no me gusta tanto, no, es que ya lo hacen todas las máquinas. Y no, el arte generativo es simplemente un arte que se construye a través de un algoritmo. ¿Quiere decir eso que solo las máquinas entran en juego? No. De hecho, es una mezcla mm, entre, digamos, la creatividad humana y la ayuda de la tecnología. Tampoco es que todo lo hagan los humanos, pero tampoco es que todo lo hagan las máquinas sí, es una o mezcla, un sí, código. sí. Entonces, es un poco una mezcla. Eso te ahorra tiempo y si te ahorra tiempo, te ahorra dinero. Mm, Y digamos que un artista, gracias a eso, ahora puede crear muchas colecciones más. Ahora la pregunta, ¿el arte generativo existe gracias a tecnología? No. El arte generativo no existe gracias a tecnología. De hecho, el arte generativo existía ya hace muchísimos años. Incluso en la mm, edad de piedra existía arte generativo. ¿Por qué? Porque para que exista arte generativo, simplemente precisas de un código que puede ser hecho por la mano humana y por un algoritmo que también puede ser establecido por un humano. O sea, si tú coges distintas variables, ¿no? mm. Y vas creando distintos, Color, sí. claro, y un proceso.
O sea, un humano también lo puede hacer. Obviamente que las máquinas exponencian todo esto y hace que todo esto tenga mucho más sentido. Pero ya existía el arte generativo desde siempre, ¿no? En ese sentido. Es verdad que gracias a la inteligencia artificial, claro, programar todo este tipo de códigos de una manera exponencial, pues es más fácil. ¿Tú ya has escuchado sobre arte generativo? Sí. ¿Qué es lo que sabes tú, por ejemplo? Bueno, yo sé que ya muchas colecciones de NFTs utilizan este tipo de algoritmo. Y he escuchado eso, pues que escogen un color, escogen una forma, escogen un fondo, escogen una textura, así quizá en 3D, em, unas líneas, un Ujú, tipo de, pues no sé, de sombreado quizá, y las combinan entre sí con ayuda de un algoritmo, pero al fin y al cabo todas estas formas están pintadas por un ser humano, o sea, están ujú, lineadas por un ser humano, están efectivamente. diseñadas. Entonces, claro, lo que hace con tu arte una máquina, Mm, o sea, como que es inimaginable porque mm, no te lo puedes mm, imaginar porque la máquina lo está haciendo por sí misma y a la vez es muy original. mm. No, de hecho, la clave del arte generativo es la aleatoriedad. Es Mm, decir, y esa aleatoriedad la puede crear o una máquina o un ser humano. mm. Solo que la máquina te permite crear esa aleatoriedad con la inteligencia artificial mucho más rápido. Mm. Eh, pero esa es la clave y mezclar, digamos, distintos códigos, distintas claves para crear eh, distintos tipos de dibujos. Aparte, Jordi, una cosa muy importante que yo creo que el alma, ¿no? O el toque de ese artista o ese pintor siempre que se va a quedar en la imagen o en el dibujo. ¿Por qué? Porque como él le ha dado ese alma, ¿no? Ese toque suyo que son pues Mm, un tipo de curvas, un tipo de líneas, mm, un color específico, ¿no? Por ejemplo, yo me imagino Dalí hoy en día, si tuviese que crear imágenes por arte generativo, ¿no? Por un algoritmo, pues él tendría siempre un tipo de pintado así muy, muy curvo, ¿no? Muy así como él pintaba los relojes así deformados. Entonces, el alma del artista se queda. Entonces, el artista realmente simplemente tiene más para ofrecer sí, para sus seguidores. O sea, es algo increíble, y la puede verdad. llegar más lejos, y si llega más Mm, lejos, claro, a él obviamente económicamente le renta más, pero a la vez es una comunidad más grande y más fuerte. mm. Sí, 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 tal cual. Porque yo voy por la calle y digo, ¿conoces el cuadro de Dalí este? A lo mejor una persona más apasionante de los cuadros, sí, pero no. Cambio, Claro, tú has, yo qué sé, tú vas por la calle y preguntas por los monos y hay más claro. porcentaje que sepa eso. Mm, Incluso alguien que no entienda de cripto ni de NFTs, tú dices, ¿sabes el mono ese que tiene Neymar, por ejemplo, de perfil? Ah, sí, claro. sí, no sabe qué, pero, ¿sabes? Sí, Me es refiero que, mainstream. Sí, sí. claro, claro, es mainstream, entonces es más fácil llegar. De hecho, la primera, esto es curioso, la primera colección de arte generativo dentro de la blockchain fue Autoglyphs, se llama. Mm, O sea, y fue una colección de 512, si no me equivoco, 512 items, o sea, 512 NFTs, mm. que ahora valen una millonada. Porque Fua. piensa que son la primera colección de arte generativo que usa tecnología blockchain. Mm, Y lo curioso de esos NFTs no son como los NFTs, digamos, típicos, ¿no? Una colección de 10.000, bla, bla, y bueno, que hay distintos tipos, distintos backgrounds y todo eso, sino que el comprador mm. es el que genera, o sea, el comprador es el que pinta su cuadro. Buah, Sí, sí, es una locura que flipas, interesante. porque es como, digamos que el comprador al mintear el cuadro Sí. lo creaba Buah. gracias al algoritmo que había puesto el creador más el algoritmo de,
propio del comprador, su algoritmo propio bueno, de la blockchain de Ethereum, se creaba ese cuadro. Y no solo eso, después ese cuadro em, no tenía justo ese cuadro, la colección sí que tiene el nombre del autor principal, pero justo el cuadro que tú minteas tiene tu nombre, tú eres el propio creador Buah, de tu cuadro. Entonces, simplemente pensando en eso, te pueden ocurrir miles de ideas, ¿no? sí. Para Buah, fomentar increíble. una comunidad. Entonces, muy poca gente lo conoce, pero fijaros, se llama Autoglyphs. De hecho, está en OpenSea y lo pone, primera colección de arte generativo dentro de la blockchain. Creo que el cuadro más económico está en 200 y pico Ethereum. Buah, O sea, sí, sí, increíble, ¿eh? Sí, ya sí, está sí, por las nubes. sí, sí, es una locura. Yo pensaba, nada, esto arte generativo, pues, yo qué sé, tampoco la Mm, gente, no, no, esos están topillados ya y mm. A ver, suena raro porque estás comprando un arte inexistente, sí, ¿no? O sí. sea, estás comprando algo que no sabes Te cómo va a compró, ser. no, te compró simplemente parece un código QR, de hecho. Ah, Eh, vale. simplemente que después dentro de ese código hay como formas, hay imágenes. Ah, vale, vale. O sea, que el cuadro en sí ni siquiera tiene colores, nada. Simplemente es el primer NFT de arte generativo y encima Buah, es que es tuyo, es como de verdad tuyo que lo pintas tú. O sea, tú puedes decir, de hecho los royalties no se los llevaba el comprador, sino una parte sí, pero otra parte, mm. si tú vendes tu cuadro, tú te llevas Claro, un tú royalty eres. por esa, porque tú eres el creador. Y así Buah, eso. conforme se va pasando. Buah, eso es muy interesante, la verdad. O sea, de hecho ya hay, o sea, muchas veces tú minteas un NFT sin saber su imagen, ¿no? O sea, tú hay como por ejemplo los Mr. Crypto, ¿no? De Rax Mafia. Eso fue así, o sea, tú minteabas el Mr. Crypto sin saber las cualidades que iba a tener o las características que iba a tener. Pero esto es incluso un paso más allá de que tú te estás convirtiendo en el artista. Y si te llevas Entonces, royalties por ser el artista, ¿no? Porque eres coartista, digamos, ¿no? sí, entonces atención a todos los artistas que nos estén escuchando. Está muy bien el mundo del arte tradicional con tu mano, pero tú piensas que la tecnología puede hacer tu arte mucho más escalable. Entonces, aconsejamos a que todos los artistas, simplemente con que tengas creatividad, ya puedes empezar, esa es otra. Porque uno piensa, joder, tengo que pintar bien. Aunque de hecho lo de pintar bien, hay arte abstracto que realmente tampoco necesitas pintar bien. Se Pero mucha gente interpreta. tiene esa barrera de entrada de, joder, es que yo no sé pintar ni sé crear. Es que hoy en día, con una programación de código es suficiente. De hecho, hay aplicaciones que te permiten crear arte generativo hoy en día a personas que ni siquiera saben picar código. Entonces, Sí, simplemente con tu creatividad ya puedes crear un arte concreto. Y además, no temerle a la tecnología, porque gracias a ello, tú imagínate, si tú puedes programar un código mezclado, digamos, con tu creatividad y eso exponenciarlo, tú imagínate eh, la posibilidad de juntar códigos de un artista y otro. O sea, puedes hacer fua. colaboraciones. Tú imagínate que Picasso y yo qué sé, ¿quién has dicho antes? Dalí, Y Dalí se que sea, juntan y Van hacen una Gogh, colaboración. fua. Simplemente programando un código y dentro de la blockchain a través de un NFT. Es una locura. O sea, Sí, por eso sí, puedes sí. exponenciar no solo tu colección, sino hacer un montón de colaboraciones. Mm, Pues sí, muy, muy interesante y a mí siempre, o sea, lo mismo que con la industria de la música, ¿no? Que cualquiera hoy en día realmente puede tener su estudio en casa, retocarse la voz, o sea, no necesitas tener una voz mm. increíble para cantar hoy en día, pues con el arte pasa un poco lo mismo, ¿no? No necesitas tener ahí un talento en pintar formas, sombras, ¿no? Darle profundidad al cuadro, o sea, simplemente con tener creatividad y tener ganas y investigar, pues ya te puedes convertir, puedes tener una carrera como artista. Sí, de hecho, para la gente que tenga tiempo y conozca, tenga una amiga o un amigo eh, artista, explicárselo, educarles. Si habéis escuchado este podcast, informaros más, obviamente, en internet, pero como prueba, si veis que tenéis un amigo o amigo artista que tiene tiempo, Mm, intentar hacer con ellos una colección. ¿Por qué sí. no?
una colección de arte generativo, se lo explicáis, no pierde nada y así eso es la adopción. O sea, Sí. enseñar lo que sabes, aplicarlo, y tú imagínate que esto lo aplicas a gran escala, que vas ¿cómo te puedo decir? A asociaciones de, de artistas que, que digamos que son artistas menos conocidos, que tienen mucho talento, pero no saben cómo venderse. Eso puede ser un nicho. Sí, y aparte que muchas veces la industria en sí es muy cerrada. O sea, cuesta Sí, entrar. O sea, esto abre puertas. O sea, ya no hay un monopolio o un oligopolio de varias empresas o inversores que solo pagan a estos artistas, sino que te abre las puertas. O sea, y eso es lo más importante, abrirte al público, darte a conocer y bueno, pues ponerle ganas. Si claro, al final es las como, herramientas están ahí. yo también me lo pregunto, pero en plan, ¿y por qué unos dibujos de un mono pueden costar tanto, no? Si realmente lo ha generado, hablando de los NFTs, lo ha generado Mm, un código dentro de la blockchain. Eh, Otra cosa también es ese espíritu que hay NFT, ¿no? Esta forma de relacionarse de los NFTs con su público. Eso es muy, mm. muy potente, que no siempre trata del arte en sí, sino de la ola de, ¿cómo te puedo decir? De la hora ola de, yo la llamo un poco de ola de postureo Sí, y cómo el público se siente redes identificado con sociales. esa colección. Por eso, a veces incluso a la hora de crear un proyecto de NFT, hoy en día puedes confiar más en un chaval de 18 años que sepa lo que quiere la audiencia esta de redes sociales y que sepa cómo está, ¿no? La situación de mercado y lo que Sí, piensan, que a lo mejor un project manager que haya trabajado en un montón de multinacionales, sí, que tiene así a lo es. mejor un lenguaje un poco más así, digamos, corporativo. Mm. Porque a lo mejor vender el NFT es como esto es la puta hostia, me cago en Dios, puede vender más bueno, que a lo mejor una charla aburrida tecnológica. Entonces, esto también es muy interesante y por eso yo sé que el mundo del arte clásico es hiper cerrado. De hecho, cuando tú vendes cuadros, bueno, no compro ninguno, ¿sabes? Pero cuando tú compras cuadros, pero lo sé por contactos, cuando tú compras cuadros que cuestan bueno, mucha pasta, digamos que se suele hacer en pujas privadas y se junta la élite, ¿no? Para hacer esas pujas. Entonces es como, Sí, se inflan bueno, los precios, sí, sí. sí, sí, entonces, malo no es, pero oye, yo creo que es mejor expandirlo, ¿no? Así es, sí. Así que, así que nada, antes de finalizar, simplemente me han notado aquí dos páginas web interesantes Muy bien. para que podáis informaros sobre arte generativo. Una es artblock.io, que de hecho tiene también su página principal en OpenSea. Es decir, ya tiene ese apartado OpenSea de arte generativo, ahí os podéis fijar. Ahí básicamente artistas clásicos publican mediante OpenSea sus cuadros. Em, en ese sentido, Ah, sí. sus cuadros pueden ser de arte generativo, con propio código o simplemente pintados, pero que ahí os podéis informar digamos, del otro tipo de arte NFT, ¿no? Que tampoco se habla tanto. Y en Art Tackle también. Es como un marketplace únicamente para arte generativo que está bastante bien. Muy bien, tío. Pues yo creo que estas webs les van a ayudar mucho, estos proyectos. Y la verdad que se nos ha quedado un podcast muy interesante. Yo, informándome para este podcast, he aprendido mucho y que es increíble. O sea, el mundo de NFT es muy temprano. O sea, estamos en una fase muy temprana de este ecosistema dentro de la blockchain. O sea que os animo a todos a informaros y eso, y ponednos en los comentarios si conocéis alguna colección muy interesante, que Claro, sea disruptiva o que
tenga alguna herramienta nueva que podamos probar, lo Perfecto, perfecto. agradeceremos, sí. Pues nada, cuidaros y nos vemos en el siguiente episodio, ¿no? Así es. Hasta el próximo episodio. Venga, chao. Chao.